Mi hermana tenía 4 años y yo 6 cuando mi mamá conoció a mi padrastro y lo llevó a vivir a nuestra casa. Desde ese día comenzó nuestro calvario porque él comenzó a sobrepasarse con mi hermana y conmigo. Recuerdo vagamente que él se acostaba en una hamaca y nos decía a mi hermana y a mí que nos subiéramos encima de él. Él aprovechaba que mi mamá salía a comprar alguna cosa o por el mandado para hacernos esas maldades. A nosotras nos daba miedo hablar, pues éramos unas niñas y además mi mamá nunca nos creía nada. Ahora que lo pienso, mi mamá sí sabía lo que nos hacía. ¿Cómo no iba a saberlo? Si éramos unas niñas, solo que ella se hacía de la vista gorda. Así vivimos un largo año, y cuando yo tenía 7 años, mi mamá se fue a vivir con mi padrastro a otra ciudad y nos dejó solas en nuestra casa. Sí, solitas, unas niñas de 5 y 7 años viviendo solas en una casa. Ella nos dejó encargadas con un tío y él iba a la casa a ver cómo íbamos. Pero solo aprovechaba para hacernos maldades también. Nuestra infancia la pasamos rodando y pidiendo comida en las calles. Y mi mamá, bien gracias, lejos, ni se preocupaba por nosotras. Como les dije, tuvimos una infancia muy difícil. Y a esos hombres que nos hicieron daño, la vida les cobró muy caro. Pues mi padrastro está solo y enfermo y mi tío postrado en una cama. A la edad de 19 años me casé y tuve 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Llevaba una buena vida en matrimonio hasta que mi esposo llevó a un amigo suyo a vivir a nuestra casa. Este muchacho tenía 29 años. Es alto, moreno y bien dotado. Al verlo, me pareció el hombre más guapo que había visto en toda mi vida. Y al parecer a él, yo tampoco le era indiferente. Me echaba muchas miradas. Pasados unos meses, mi hija volvió a casa a vivir con nosotros, pues tenía tiempo que ella se había mudado a vivir a otra ciudad y ahora regresaba. Así pasaron los días hasta que una noche nos pasamos de copas, mi esposo, el amigo y yo, y terminé besándome con el amigo de mi esposo. Mi esposo nos vio, pero no me dijo nada en ese momento. Hasta el día siguiente, pues ya sabrán la que se me armó. Mi esposo estaba muy enojado. Y no solo eso, lo peor es que mi hija también estaba enojada conmigo. Lo que yo no sabía es que el amigo de mi esposo había iniciado una relación con ella. Pero finalmente mi esposo y mi hija me perdonaron. Desde ese momento traté al ahora novio de mi hija como yerno y todos decidimos dejar el pasado atrás. Aunque mi hija me hacía muchos reclamos de que su novio me miraba mucho. Cabe señalar que yo soy una mujer muy atractiva y por eso mi hija sentía celos de mí. Con el tiempo mi hija se fue relajando y dejó de reclamarme. Todo iba bien hasta que un año después mi hija termina su relación con el amigo de mi esposo y ella decide irse de nuestra casa otra vez. A los 2 meses de su partida, el amigo de mi esposo y yo otra vez comenzamos a coquetear. Y ahora sí, terminamos juntos, teniendo intimidad. Sucedió varias veces en mi casa, incluso en el mismo cuarto que compartía con mi hija y también en mi cuarto, el que comparto con mi esposo. Ahora, hace poco tiempo que el amigo de mi esposo se fue de mi casa. Él se despidió de mí y me dijo que haber estado conmigo fue la mejor experiencia que ha tenido en la vida. Que el estar con una mujer madura como yo y además ser su ex-suegra había sido una experiencia maravillosa. Mi amorío con el amigo de mi esposo nadie lo sabe y es un secreto que me voy a llevar hasta el fin de mis días. Aunque tengo cargo de conciencia, la verdad, lo disfruté. Pues esta es mi historia y se las quise compartir. Realmente no me importa si me juzgan, si me dan un consejo. Yo solamente quería desahogarme. Historia compartida por una seguidora. No se olviden de seguirnos, darnos like y compartir para más historias.